Bueno, mi nombre es Romina Smith, estoy acá en Belgrano antes de la pandemia, en el 2019. Bueno, estoy acá en el consultorio en pleno centro, tuve mucha suerte de que una colega en su momento tenía que ir a otra provincia y me abrió las puertas. Ni bien llegué, empecé a trabajar en el dispensario. De hecho, en plena pandemia estuvimos trabajando en el dispensario. También trabajé en el SIC de Yacanto y, bueno, principalmente lo que es el consultorio. Roca 312, pleno centro. Sí, Roca 312, al lado de la zapatería. Vamos a hacer propaganda de la zapatería también. No, bien. En su momento, bueno, nos facilita mucho estar en el centro por lo que resulta de las urgencias y la parte de turística. Que sí ofrecemos urgencias porque es imprescindible, más en un lugar turístico, que puede suceder y está bueno poder ofrecerlo. Yo me dedico especialmente a lo que es adultos mayoritariamente, pero por supuesto si hay urgencias de niño, vamos a atenderlo, por supuesto. Me aboco más a lo que es odontología general, cirugías y prótesis, la parte implantológica, y este último tiempo hice más foco en lo que respecta de lo que es el bruxismo. Desde lo que es aplicación de toxina botulínica, que muchos pacientes resulta, es como que se hacen tratamientos bien personalizados dependiendo de las patologías que tienen. No es que todo el mundo se puede poner botox o todas las placas son para todos los pacientes. No, hay que hacer una evaluación integral de cada paciente, conocer al paciente, hábitos del paciente, y en base a eso, bueno, se hace un correcto diagnóstico y un tratamiento específico para cada uno de ellos. También lo que también me parece importante, el tema al margen del bruxismo y de las placas convencionales que conocemos, hay unos dispositivos nuevos que tratan el bruxismo por el hecho de que cuando hay patologías ya y cuando hay pacientes que vienen con lesiones en la articulación temporomandibular, consecuencia de tanto trauma, se genera una mala posición de la mandíbula. Entonces, si en esos casos, por ejemplo, se hacen las placas miorelajantes de bruxismo convencionales, evitamos que empeore la patología, pero no aliviamos los síntomas y los signos que ya presenta el paciente. Por ejemplo, acúfenos, dolor de cabeza, contracturas generalizadas en toda esta zona, que generalmente primero recurren a lo que es los profesionales de otorrino, los otorrinos, porque generalmente lo asocian al oído. Y bueno, no encuentran nada, tanto neurólogos lo mismo por los dolores y las jaquecas intensas que tienen, y finalmente, bueno, recurren a la parte de lo que es bruxismo y hay que hacer una reubicación, una desprogramación muscular y a partir de ahí reubicar la mandíbula y empezar a tratar el bruxismo, pero son placas específicas para ciertos pacientes y resulta muchísimo con la desaparición de los signos y los síntomas. ¿Son diferentes las placas? Son diferentes. Finalmente vos terminás viendo dos placas rígidas de bruxismo. Las placas de bruxismo son necesarias que sean rígidas, no flexibles, porque hemos visto placas de bruxismo flexibles, de acrílico flexible, que lo que hace es, al revés, es inducir a que el paciente apriete continuamente. En cambio, con las placas rígidas, la propiocepción, la sensación de los dientes al morder dormido algo duro, inmediatamente abre. Porque no es que el paciente con una placa deja de bruxar, eso es más neurológico, entonces la intención está, pero por lo menos protegemos lo que es la cavidad oral y la articulación temporomandibular. Y cuando empecé con toda esta parte de bruxismo y todo eso, también estuve viendo el tema de la medicina del sueño en pacientes que son placas también, pero se aboca a lo que es pacientes con apneas del sueño y pacientes que roncan, ¿sí? Son dos patologías diferentes. El ronquido permite el paso disminuido del aire por la tráquea y la apnea se genera un colapso por unos segundos, depende de la gravedad de la apnea de cada paciente, hay distintos grados, leves, moderados y graves según las interrupciones que tienen por hora los pacientes mientras descansan. En esos casos se hacen unos dispositivos especiales, placas arriba, placas abajo, que están unidas
Hay modelos que están unidas por un tornillo de titanio, hay otros modelos que son unas gomitas. Lo que genera el funcionamiento de estas placas es que genera un adelantamiento de la posición de la mandíbula para evitar el colapso de los músculos en la faringe y evitemos y permitamos el paso del aire. Romy, ¿por qué la gente tiene bruxismo? ¿Cuál es el origen? El estrés, básicamente, porque es neurológico. Es una descarga en el inconsciente. Igual muchas veces los pacientes bruxan estando despiertos y en conciencia. De hecho, hay dos tipos de bruxismo. Hay uno en deslizamiento, que es el rechinamiento, que es el que más se conoce, pero hoy día se da mucho en lo que es la tensión. O sea, no tanto el deslizamiento de las piezas dentarias, que eso sí se ve. O sea, hay pacientes que abren la boca y ves los desgastes dentarios, y eso es consecuencia del bruxismo, pero hay hoy día muchos casos de justamente esto que te digo, muchos dolores musculares, pero eso es por la misma tensión, y eso no deja de ser un tipo de bruxismo, que hoy día se da. En niños el bruxismo generalmente no es patológico, porque muchas mamás concurren y dicen, mis hijos rechinan los dientes. Bueno, hay que evaluar, porque hay un tipo de bruxismo en la infancia que es normal por el crecimiento óseo que se está dando en los niños. En los adultos tenemos estos dos tipos y bueno, se evalúa cada caso a ver qué tipo de placa se usa en una o en otro. Pero reitero, las placas de bruxismo deben ser rígidas y principalmente no es que una placa se entrega así como viene del laboratorio y va. Hay que hacer ajustes oclusales, ¿sí? ¿Qué es ajustes oclusales? Nos ponemos, el profesional coloca la placa y hay que controlar que esa placa tenga contactos parejos, ¿sí? Eso va a hacer que no haya un desorden, una desalineación en todo el sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos un equilibrio. Entonces, si yo estoy parada y tengo un problema en la rodilla, yo inmediatamente, la línea bipupilar es lo que me va a dar el equilibrio. Entonces, si yo tengo la rodilla izquierda con un problema y estoy más chingada, digamos, doblada de un lado, lo que voy a hacer es compensar inmediatamente con la posición y inconscientemente con la oclusión. Voy a morder más de este lado, ¿sí? Entonces, va a haber lesiones dentarias o musculares o en la articulación del lado donde yo estoy compensando. Entonces, es muy importante controlar la oclusión, con placa y sin placa, porque no es que estamos continuamente con las placas de bruxismo. Y muchas veces lo que yo recomiendo es, al margen de usarla, cuando uno descansa, que generalmente el inconsciente y ahí descarga, muchas veces vamos manejando o estamos trabajando con la computadora o sabemos de algún conflicto que nos genera tensión y podemos prevenirlo. Ahí nomás, placa. Sí. Estoy frente a la computadora y yo sé que estoy haciendo números y esto me recontraestresa y me tensiona, placa, aunque sea para que lo que es muscular yo compense de alguna forma lo físico. Hay un abordaje integral. Sí, totalmente. Yo generalmente hago la evaluación general del paciente, conversamos un poquito a qué se dedica, hábitos que tiene, hacemos la evaluación de la cavidad oral y como te mencionaba hace un ratito, es muy importante esto de que somos un equilibrio. Entonces yo hago la derivación a un osteópata como para evaluar el área de ellos. En un que otro caso he derivado a kinesiología para que colabore un poquito con lo que es muscular localizado. El tema es que hay mucha musculatura y en lo que es bruxismo que hay músculos internos, donde las inserciones son internas intracraneales. Entonces podemos hacer un masajito acá que después los músculos tensionados van hacia adentro. Entonces por eso la posición y la reubicación de a la que inducen ciertas placas es importante, porque el masaje ya ahí no llega, como el bruxismo, como la colocación de toxina botulínica, el Botox. Es local, lo que hace la toxina en ciertos casos funciona. ¿Por qué? Porque la toxina lo que hace es inhibir el músculo. Entonces yo lo duermo, la intención está, perdura un tiempo. En muchos casos funciona,
en otros casos no funciona. Como decía hace un ratito, perdón, hago la derivación también para que evalúen el tema de la necesidad de lo que es las plantillas. Entonces nos ocupamos de las plantillas para ver si las pisadas están parejas. Después vamos al osteópata y después vamos a lo que es la cavidad oral. Y es importante hacer controles, cada 3-4 meses controles oclusales. Ni hablar si yo voy a otro profesional o mismo nos atendemos, hacemos un arreglo de caries, una corona, lo que fuese, estoy compensada la mordida. Tenemos que ver un poquito más allá de la causa momentánea. ¿El bruxismo es irreversible? ¿El tratamiento es más permanente? ¿El uso de placas y demás? El bruxismo, como te decía yo, es neurológico. ¿Querés dejar de bruxar? Andate de vacaciones. y generalmente la gente bruxa menos. Pero es neurológico. Nosotros lo que hacemos es compensar las patologías que desenlaza el bruxismo.